Día 19. Génesis 37. Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde antes su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hermanos, que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes se rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Por causa del sueño y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. José tenía otro sueño. También se los contó a sus hermanos y les dijo: Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Los hermanos de José habían llevado las ovejas de su padre a los pastos de Siquem. Unos días después, Jacob le dijo a José: Ya sabes que tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿Qué andas buscando? José le respondió: Busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre contestó: Hace días que se fueron. Alcancé a oír que iban a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse, antes de que él llegara donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: Vaya, vaya, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, pero para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: No está bien que lo matemos, ¿para qué matarlo? Si quieren, échenlo a este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa de su padre que su padre le había hecho, y lo echaron al pozo, que estaba seco. Y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor, que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirles a sus hermanos: José ya no está en el pozo, ¿y ahora qué le voy a decir a mi padre?
Mataron entonces a un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: «Mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo». Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: «Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió». Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza. Se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron a consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Génesis 38. Fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llama Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Tiempo después la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno de ellos lo llamó Onán y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kesib. Judá le buscó a su esposa a Judá le buscó esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de así que le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Noán: «Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti». Onán sabía que los hijos que tuviera con su cuñada no serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. A Dios tampoco le gustó esta mala conducta de Onán, así que también le quitó la vida. Entonces Judá le recomendó a Tamar que se quedara viuda hasta que Selá creciera. Y es que Judá tenía miedo que también Selá muriera, como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Salmos 19. Himno de David. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido. Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo Dios ha puesto una casa para el sol, y sale el sol de su casa feliz como un novio, alegre como un atleta, se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia, el premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Tú eres mi Dios y mi protector, tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que... Proverbios 19. Más vale ser pobre que honrado, que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar, la prisa es madre del error.
El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. El rico tiene muchos amigos, el pobre no tiene ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado, todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos les sobran amigos, todo el mundo busca su amistad por sus regalos que dan. Al pobre ni sus hermanos lo quieren, mucho menos lo buscan sus amigos. Cuando más los necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en participar lo aprendido. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre y la mujer peleona poco a poco arruina al marido. La casa y el dinero son regalo de los padres, la esposa inteligente es un regalo de Dios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. El que respeta una orden se respeta a sí mismo, el que deja de cumplirla dicta su sentencia de muerte. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios, y Dios siempre paga sus deudas. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Mateo 19. Cuando Jesús terminó de enseñar, salió de la región de Galilea y se fue a la región de Judea, al este del río Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a todos los que estaban enfermos. Algunos de los fariseos llegaron a tenderle una trampa, entonces le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús les respondió, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que, desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su mujer para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios se ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés nos dejó una ley que dice que el hombre puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio? Jesús le respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Y yo les digo que si su esposa no ha cometido ningún pecado sexual, ustedes no deben divorciarse de ella ni casarse con otra mujer, porque si lo hacen serán castigados por ser infieles en el matrimonio. Los discípulos le dijeron a Jesús, si eso pasa entre el esposo y la esposa, lo mejor sería no casarse. Jesús les contestó, esta enseñanza solo la atienden las personas a quienes Dios les da como regalo el no casarse. Es cierto que algunos no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se lo impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo. Pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes dedican vivir así. Algunas madres llevaron a sus hijos para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna?
Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno si quieres vivir de verdad. Obedece los mandamientos. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientes para hacer el daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo, todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad es más fácil que un camello Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.